Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a leer del 17 hasta el 27, de ahí del 18. Del capítulo 18, versículo 17 al 27. Es la lección número 23, 6 de febrero. Dios al rescate es el tema en esta mañana. Dios al rescate es el tema en esta mañana. Cuando parecemos que las cosas van mal, que nada va a suceder, es cuando Dios va a actuar. Amén. Dios va a obrar de una manera maravillosa. Segunda de Reyes 18, 17 dice la palabra. Yo leo el 17, ustedes el 18 y concluimos ahí en el 27. Dice la palabra. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcia, mayordomo, y Semna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. 19. Y les dijo a Moisés, decid ahora, Ezequías, así dice el rey de Siria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confían? ¿Qué te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entregará la mano y la traspasará. Tal vez Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y se me decía, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, no está en aquel cuyos lugares altos y altares he quitado. Ezequías ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que crees en el Señor, el rey del cielo, y yo te daré los caballos y su cabalidad para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aun que esté confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcia, y Samna, y Joab, y Rabsaque, te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lenguas de Judá, oíd del pueblo que está sobre el muro. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote a ti, Padre. Ven tú a ser glorificado en esta mañana. Ven tú, Señor, a ser exaltado. Que seas tú el único y el todopoderoso, glorificado y exaltado en esta mañana. Reconocemos tu gloria, tu poder y tu autoridad, Señor. En este momento, Señor, algunos de nosotros estamos pasando por un problema difícil. Un problema que está fuera de nuestro alcance, que no podemos resolver. Pero venimos poniendo todo en tus manos para que usted obre, así como lo hizo con Israel en esta situación, Padre. Usted venga obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, problemas, dificultades que estamos enfrentando, que está fuera de nuestro alcance, que no podemos resolver. Padre, en el nombre de Jesús, ven actuando tú, ven obrando tú, Señor. Que esta enseñanza que podamos entenderla, tomarla, Señor, y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La palabra, hermanos, nos dice claramente en esta mañana. Dios al rescate. Es el tema en esta mañana, hermanos. Dios al rescate. Dios al rescate. En medio de la situación, en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de las situaciones difíciles que usted y yo no podemos resolver. En ese asunto donde Dios quiere actuar, donde Dios quiere operar, donde Dios quiere obrar. Cuando yo no puedo, cuando usted no puede, Dios es el que va a actuar. Aquí en esta lección, hermanos, se encontraban en una encrucijada, se encontraban en una situación difícil, en una batalla. El enemigo los está, como quien dice, retando. Porque si mira la palabra, dice,
¿En quién confían? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Y cómo vienen, hermanos, de esta manera a hablar en contra de Dios? Hablar en contra del pueblo. Y aquí es donde vamos a ver de la manera que Dios quiere actuar. Como Dios actúa en medio de cualquier situación. En medio de cualquier situación. Y viene Dios al rescate. Que es el tema, Dios al rescate. La verdad central dice de esta manera: gracias al asombroso poder de Dios, el cristiano no debe temer al enemigo. Escuche, este es el tema central de toda lección. Gracias al asombroso poder de Dios, el cristiano no debe temer al enemigo. Porque cuando el enemigo te viene a acechar, cuando el enemigo te viene a atacar, Dios dice: aquí estoy yo para defenderte. Es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. En medio de que el enemigo está en contra tuya, está en contra mía, Dios quiere actuar. Cuando las puertas están cerradas, yo no puedo hacer nada con mis fuerzas, usted no puede hacer nada con sus fuerzas, dice Dios: aquí estoy yo. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Cuando usted y yo no podemos, cuando usted y yo no podemos actuar, entonces Dios quiere actuar. Dios va a usar su poder. Va a enviar a su ángel, va a enviar a un siervo, Dios va a enviar a alguien para que venga y pelee nuestra batalla. El texto dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, que era el enemigo que los echaba, a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpo de muertos. El pueblo no podía con sus fuerzas atacar al enemigo. Se sentían que no podían. Pero Dios dijo: aquí estoy yo. Por eso quiero que entiendan, o entendamos más bien en esta mañana, que en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, dice Dios: aquí estoy yo. No teman, solamente confíen. Es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Que no tengamos temor, sino que confiemos en Él. ¿Alguna vez ha enfrentado una situación que parece no tener solución? ¿Alguna vez hemos enfrentado una situación que no tiene solución? Tal vez es un diagnóstico de un médico o un colapso económico. La frase: pero Dios nos da esperanza aún en las situaciones más difíciles. Esto es, hermano, Dios nos da la esperanza aún en la situación más difícil. Tal vez estamos luchando nosotros cuando debemos decirle a Dios: actúa tú. Tal vez estamos haciendo las cosas con nuestra propia fuerza, pero es momento de decirle a Dios: actúa tú. Yo lo dije esta mañana. Ahora, Señor, quiero que tú me hagas justicia. Quiero que tú actúes en esta situación por la que yo estoy pasando. Yo quiero que tú vengas a actuar. Que seas tú. Mi fuerza no me alcanza. Siento como que se están burlando de mí. Pienso como que están jugando conmigo. Yo ya no quiero nada de esta situación. Ahora, Dios, ven tú a actuar. Actúa tú de esta manera. Porque yo no puedo. Ya no puedo más. Actúa tú. Esto fue lo que le dije esta mañana. Después que leí esta lección de este tema, hermanos, esta mañana recapacité y dije: Señor, es tiempo de que tú actúes. Es tiempo de que tú acciones. Es tiempo ya. ¿Qué me dijeron?
tu mueble está para el día 3 de diciembre. Se acabó diciembre, se acabó enero y estamos casi a mitad de febrero. Y no me han entregado nada. Mi mueble está sin usarlo desde agosto, hermanos. Que están en la agencia. ¿O quién dice? Sin usarse. Estoy dando el pago de mi troca, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 7 meses pagando un mueble que no estoy usando. Y yo me puse a pensar en esta mañana. Señor, está en tus manos, actúa tú. Haz tú mi justicia. Yo batallando, mientras ellos no se mueven, no hacen las cosas. Siento que se están aprovechando. Siento que me están tomando ventaja de mí. Y le dije, Dios, basta ya. Hazme justicia. Y fue lo que le dije esta mañana. Dios, hazme justicia. Actúa tú. Aquí vemos tal vez el diagnóstico de un médico, tal vez el colapso económico, tal vez cualquier otra situación que estemos pasando. La frase de hoy nos dice, pero Dios nos da esperanza aún en las situaciones más difíciles. La lección de hoy habla de Judá, que enfrentó muchas pruebas para las cuales no tenía mucha esperanza. Pero sin embargo, Dios mismo intervino de una manera sobrenatural para dar la victoria a su pueblo. Y esto es lo que usted y yo estamos esperando, que Dios venga y obre de una manera sobrenatural, para que podamos ver el poder de Dios, hermano, y podamos continuar adelante. ¿De qué manera proseguimos adelante? Viendo el poder de Dios en nuestras vidas, viendo la gracia de Dios en nuestras vidas, viendo a Dios, hermano, que Él sigue obrando con nosotros. En medio de las circunstancias, en medio del problema, Él está con nosotros. Y por eso aquí, pero Dios mismo intervino de una manera sobrenatural para la victoria a su pueblo. Los acontecimientos de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, sigue a una etapa de decadencia espiritual a Judá. El pueblo, ¿cómo se encontraba? En decadencia espiritual, hermanos. ¿Cómo se encuentra la iglesia hoy en nuestros días? En decadencia espiritual. La gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere humillarse. La gente no quiere estar en la presencia de Dios. Para todo hay tiempo. Para todo, hermanos. Menos para buscar de Dios. Usías había hecho lo recto a los ojos de Dios. Aún que no destruyó los santuarios paganos, pero buscó hacer la voluntad de Dios. Pero su nieto Acaz le dio la espalda a Dios. Termina su padre y su nieto toma el control, y que lo que hace, le da la espalda a Dios. Lo que está haciendo el pueblo hoy en nuestros días. Completamente, incluso hizo que Judá pagara tributo a Siria, la nación que llevó cautivo el reino del norte durante el reinado de Acaz. Cuando Acaz murió, su joven hijo Ezequías subió al trono. Este rey llevó a la nación a un avivamiento espiritual, pero el avivamiento se desvaneció y muchas personas regresaron a sus malos caminos. Finalmente Dios permitió que el rey Senequerib de Asiria atacara a Judá. Y aquí empieza el conflicto, que dice Segunda de Reyes 18, 17 al 27. Aquí empieza el conflicto, que dice, llamaron luego al rey en el 18, y al mayordomo y al escriba, y a Joás, hijo de Asaf, canciller, y le dijo, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta y en qué te apoyas? Esta es la amenaza. ¿En quién confías y en quién te apoyas? Esta es la amenaza de enemigos en nuestras vidas, hermanos. Diciéndonos a usted y a mí en quién confiamos y en quién nos apoyamos. Confiamos en Dios y nos apoyamos en su palabra. Escúcheme. Cuando alguien le diga en quién confías y en qué te apoyas,
Confío en Dios y me apoyo en sus promesas. Me apoyo en su palabra. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él me dijo, confiar, yo he vencido. Él me dijo, yo estaré contigo como poderoso gigante. Todas estas promesas, todas estas palabras, yo confío. Cuando alguien me dice, ¿en quién confías? Yo le digo, confío en Dios y confío en su palabra, en sus promesas. Que Él estaría conmigo todos los días. En el reino del norte de Israel había sido invadido por los asirios, llevados a cautiverio, y ahora Judá del reino del sur enfrentaba el mismo futuro. Ya había sido una parte capturada, ahora venía por la segunda parte del norte y se vio obligado a entregar incluso oro del templo y un intento de aplacar el ánimo de Sennacherib. Buscó sobornarlo con dinero, con oro, con plata, con cosas que estaban en el templo para apaciguarlo. Y el pasaje comienza con los principales asesores de Sennacherib enfrentando los representantes del rey de Ezequías en Jerusalén. Asiria había mostrado un dominio completo sobre estos ejércitos. Ezequías tendría poca razón para creer en Judá que podía vencer. Sennacherib también era consciente de que la confianza, la devoción de Ezequías al Señor, aunque pensaba que los israelitas adoraban a Dios en los santuarios paganos que Ezequías había derribado, así que este malvado rey pensaba, hermanos, de qué manera poder destruir. Ezequías había derribado, así que el santuario pagano que Ezequías había derribado, así que este malvado rey así comienza con la pregunta: ¿qué confianza es esta? ¿Y en qué te apoyas? Con esta pregunta empieza: ¿qué confianza es esta y en qué te apoyas? En la misma palabra, hermanos, que nos dice Dios. Es la misma palabra que nos dice Dios: apóyense en mí y confíen en mi promesa. Cuando el enemigo te diga en qué te apoyas y en qué confías, dígale: yo confío en Dios y en su promesa. Así que, hermanos, ahí está. Judá no podía derrotar a los asirios con palabras. Esta pregunta llegó: ¿en qué confías y en qué te apoyas? Y ellos no pudieron discutir, no pudieron dar una palabra. Permanecieron callados. Y es la manera, hermano, que tenemos que entender. Usted y yo tenemos que hablar. Yo confío en Dios y confío en su palabra. Nadie me podrá hacer frente, nadie me podrá destruir. Confío en el Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que dijo David, hermanos, al Goliat? Tú vendrás con lanza, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En quién confiaba el hombre guerrero? En las armas que él tenía. ¿En quién confiaba David? En Dios. Así nosotros, hermanos. ¿En quién confiamos? ¿En lo que tenemos o en Dios? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Dios o en lo que poseemos? ¿En la fuerza que tenemos? Por eso la pregunta es: entonces los hombres de Ezequías comenzaron a usar el arameo. Cambiaron el lenguaje para que no entendieran en su conversación, para que el pueblo de Jerusalén que escuchaba no entendiera lo que decían. Pero los hombres de Sennacherib querían que todos entendieran que el pueblo de Judá estaría mejor servido y se rendía a los asirios. Los enemigos decían: si se rinden a Siria les va a ir mejor. Trataron de convencer al pueblo. Ellos decían que no tenían sentido siquiera confiar en Dios, porque supuestamente Él estaba en contra de su propio pueblo.
¿De qué manera el enemigo viene a confundir al ser humano, hermano? ¿De qué manera viene el enemigo a tratar de confundir? Mire, la mayoría de la gente hoy me pregunta y me dice, ¿dónde está Dios ahorita que lo necesitamos en esta situación? Así me dicen unos. A ver, ¿dónde está Dios aquí en esta situación que estamos viviendo? Le dije, Dios está en su mismo lugar. Dios está en su trono. Cristo está a su diestra intercediendo por nosotros. La pregunta es, ¿dónde estás tú? No me pregunte dónde está Dios. Dios está en el mismo lugar. ¿Dónde estás tú en este momento? Esa sería la pregunta. Aquellos que te preguntan a ti, ¿y dónde está Dios? A ese Dios que tú le pides, a ese Dios que tú le ruegas, ¿dónde está? Ahorita que lo necesito en la situación que estoy pasando. Y yo le digo, Dios está en su mismo lugar, en su trono. Su Hijo a su diestra. El Espíritu Santo está entre nosotros. Pero la pregunta es ahora, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Qué es tu intimidad con Dios? Eso es lo que la gente debe preguntarse. ¿Dónde me encuentro yo? No dónde está Dios. Todos sabemos dónde está. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Por eso la pregunta aquí que decían, ¿qué confianza es esta y en qué te apoyas? Y es la misma pregunta que me dicen a mí. ¿En qué te apoyas? Te vas a quedar solo. Así me dice. Te vas a quedar solo. Y le dice, como dice su palabra, si mi padre y mi madre me dejaran, aún con todo Jehová me recogerá. Él estará conmigo. Él no me deja ni me desampara. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Por eso la pregunta, hermanos, ¿en quién confías? Es el primer punto. ¿En quién confiamos usted y yo, hermano? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Yo quiero que analice, hermanos, se pregunte a sí mismo, ¿seguimos confiando en Dios a pesar de los problemas? ¿A pesar de la enfermedad? ¿A pesar de la angustia? ¿A pesar de todo? Claramente nos dice, buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Yo me preguntaba en esta mañana, hermanos, dije, el mes pasado no salió completo todos los pagos, pero gracias a Dios sabía dónde agarrar. Y dije, Señor, este mes voy a tener que hacer pollo para que no se me baje. Pero mi pregunta es, ¿en quién confío? En el Todopoderoso. Él es el que hace, Él es el que da. Él es el que pone, Él es el que da. Él es el dador de todo, Él es el dueño de todo. ¿Dónde está puesta mi confianza? Yo me pregunto, lo que me pasa, porque estoy experimentando y lo pregunto, pues si confío en Dios, el dueño de todas las cosas. Así que, ¿cuál es el problema? Yo mismo me vengo a confortar con la palabra. Yo mismo me vengo a confortar. Esta lección, hermanos, si verán, viene a darnos una palabra de ánimo a seguir adelante. No le hace que falte, no le hace que no tenga, no le hace que te sientas mal, no hace que te sientas triste, no le hace que te sientas agobiado. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y está en el control. Por eso quiero que entendamos que dice, ellos decían que no tenía sentido siquiera confiar en Dios, porque supuestamente Él estaba en contra de su propio pueblo. Es la mentalidad que tenía el pueblo en ese momento. ¿Cuál es la mentalidad del pueblo hoy en nuestros días? ¿Que Dios nos ha dejado? ¿Que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Que Dios no, hermanos? Dios no se ha olvidado. El pueblo se ha alejado. ¿Qué dice?
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si el pueblo le busca, si el pueblo se humilla, yo descenderé de lo alto, dice, y resolveré la situación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscaré mi rostro, entonces yo de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos dice, hermanos, su palabra. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar. ¿Dónde estoy yo? Esa es la pregunta. ¿Y en quién hemos confiado? ¿Confiamos en Dios o no confiamos en Él? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? El segundo tema, ¿quién te rescatará? Hace una pregunta. ¿Quién te rescatará? 18:33 dice la palabra. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Fíjese la amenaza que le da. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Se creían poderosos, se creían que nadie podía con ellos. ¿Dónde está el Dios de Amad, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de los Sefarví, de Jena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Dónde está el Dios de Jabad, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarví, de Jena, de Alba? Y pudieron entonces librar a Samaria de mi mano. ¿Qué Dios de todos estos dioses está a tierra y ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliquim, hijo de Elicia, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joás, hijo de Afat, canciller, vinieron a Ezequías, rasgando sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces, lo que había hecho. Las amenazas de Asiria continuaron en 2 de Reyes 18:33, pero Ezequías se propuso que el pueblo confiaran en el Señor. Fue la declaración de Dios a través del profeta Isaías, cuyo ministerio estaba activo en ese momento, que le dice, te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. 38, Isaías 38:6. Senequerí se burló de la idea de que Dios de Judá pudiera ayudarlos. Esta es la peor situación o el peor error que el hombre puede hacer, burlarse de Dios, hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres en la historia conocemos, hermanos, que han hablado en contra de Dios y ya no vivieron para contarlo? ¿Cuántos personajes, hermanos, declararon que Dios no podría y Dios les mostró su poder, que sí podía? ¿Cuántos hombres hablaron en contra de Dios y qué fue lo que sucedió en sus vidas? Aquí vemos. Esta fue la declaración del Dios a través del profeta Isaías, cuyo ministerio estaba activo en ese momento. Senequerí se burló de la idea de que Dios de Judá pudiera ayudarlos. Habría sido inconcebible para el rey asirio que el Dios de Judá pudiera ser mayor que los dioses de Asiria. No es de extrañar, Senequerí se sintiera en libertad de jactarse. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Para Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Quienes representaban a Judá no respondieron palabra a los hombres de Senequerí, porque Ezequías les había ordenado que no le hicieran, que mantuvieran silencio. Su silencio representaba una nueva declaración de fe. Confiar en el Señor, Dios para rescatarlo. Moisés dio una instrucción similar cuando cruzaron el Mar Rojo, en el pueblo de Israel, cuando se vieron atrapados entre el ejército egipcio.
y el mar rojo. No temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, ahora, hoy, con vosotros. Éxodo 14:3. Es lo que le dice. No temáis, estar firmes. Quiero que en esta mañana, esta palabra que se da a estos varones, es la misma palabra que nos dice Dios a usted y a mí en esta mañana. No temáis, estar quietos y permanecer firmes. Esta misma palabra que le dio al pueblo, nos la da Dios a usted y a mí en esta mañana. No temáis, estar quietos y permanecer firmes. Es lo que nos dice Dios. El temor viene a atraparte. Y cuando el temor se apodera de ti, perdemos todas las batallas. Es una arma que el enemigo trae hacia el pueblo para destruirnos. Por eso dice, no temáis, estar firme. Es lo que nos dice Dios en esta mañana. Claramente, no temáis, estar firme y ver la salvación de Jehová que hará entre vosotros. Veremos la mano de Dios poderosa en tu vida y en la mía, de hoy en adelante. Pero ¿qué tenemos que hacer? No temer y estar firmes. Nos quieren ver derrotados, nos quieren ver destruidos, nos quieren ver tristes, nos quieren ver enojados, nos quieren ver angustiados, pero esto no va a suceder. Dice Dios en esta mañana, no temas, está firme y ve la salvación de Dios. Ve que Dios va a actuar. Le dice al pueblo y nos dice Dios a usted y a mí en esta mañana. Vamos a permanecer firmes. Vamos a estar quietos. No temamos. Y vemos la mano de Dios manifestada. Queremos que Dios, mire, arranque lo que nos está estorbando a nosotros en nuestro caminar diario. No temas. Quédate quieto. No hablemos. Guarda silencio. Y vemos la mano de Dios actuar. No temas. No te muevas. No hables. Y veamos la mano de Dios moverse poderosamente. Vamos a confiar en Él. Fue lo que hizo el pueblo cuando pregunta, ¿quién vendrá al rescate? Se burló y dice, ¿qué Dios podrá con los dioses de los asirios? Hemos conquistado esta ciudad. ¿Podrá el Dios de Judá rescatarlo de mi mano? Se sentía Senequerib muy poderoso, muy fuerte, que no hubiera quien lo destruyera. Por eso la pregunta, ¿quién lo rescatará? La pregunta es de a usted y a mí, ¿quién nos rescatará? ¿Quién nos suplirá? ¿Quién nos sanará? ¿Quién nos restaurará? El Todopoderoso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así como estuve con Abraham, con Isaac, con Jacob, estoy con ustedes, dice Dios. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia. Él permanece fiel. Usted y yo cambiamos. Usted y yo cambiamos de ánimo, cambiamos de actitud, cambiamos de tantas cosas. Pero Dios no cambia. Él sigue siendo fiel, misericordioso, poderoso, eterno, soberano. Él es el único que no cambia. Él continúa actuando con su poder. Ezequías responde con humildad. Mira lo que dice Ezequías. En el 19, del 1 al 3 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo de Semna y escriba, y a los ancianos los sacerdotes, cubierto de cilicio, el profeta Isaías, hijo de Amós. El 3, para que lo para que le dijese, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Claramente el pueblo de Dios procedió con fe cuando no accedió a las demandas,
a los argumentos de Rabsacés o del mismo Senequerib. Aunque ciertamente las amenazas del rey eran aterradoras a la luz de la batalla que ya habían ganado, además Senequerib había proferido un terrible insulto a Dios. El rey respondió rectamente cuando fue al templo, la morada del Señor, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio. La acción de rasgar el vestido representaba su dolor por la blasfemia que acababa de escuchar en contra de Dios. Este es el corazón humilde de este varón. Rasgó sus vestidos al oír la blasfemia que habían hecho contra Jehová su Dios. Aparentemente Dios no dio una respuesta directa a Ezequías, así que envió oficiales y sacerdotes al profeta Isaías para que decirle que este era un día de angustia. Nótese que la última parte del versículo 3 era un proverbio de la época que básicamente enseñaba que todo poder humano se había agotado. Todo poder humano se había agotado. Verdaderamente, si se mide solamente por la fuerza y el potencial humano, Judá no tenía ninguna posibilidad de derrotar al rey Senequerib y a los asirios. Por la fuerza del hombre, no había oportunidad de poder destruir a Senequerib. En otras palabras, ¿qué dice? Porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. Un proverbio que tenía el pueblo. Ya no había energía, ya no había fuerza. El pueblo no podría vencerlo con sus fuerzas. Tenía que actuar Dios. Usted y yo, hermanos, no podemos vencer la situación que estamos viviendo tal vez en este momento. Usted y yo no podemos vencer la situación, no podemos cambiar las cosas, pero sin embargo Dios nos está diciendo, yo lo haré por vosotros. Mire, hermano, no sé si usted está entendiendo en esta mañana y está captando, pero Dios nos está hablando en esta mañana que Él peleará por usted y por mí. Él va a hacer las cosas por nosotros. Le digo, la palabra no llega a nuestras vidas por casualidad. Dios habla porque hay un propósito para nosotros. Tal vez yo no sé la situación, tal vez yo no sé el problema, tal vez yo no sé la angustia, pero sí le digo, Dios está en el asunto. Y Dios está declarando a usted que me está escuchando aquí, el que me va a escuchar más tarde en su hogar, Dios está diciendo, no te preocupes, yo estoy en el asunto. Yo sé que tus fuerzas se han acabado. Yo sé que tú no puedes ya. Estás cansado. Ya te esforzaste hasta lo último, como dice este proverbio. Porque los hijos están a punto de nacer. Y la que da luz no tiene fuerzas. Es un proverbio. En otras palabras, la humanidad ya no puede hacer nada. Está todo en las manos de Dios. Por eso, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En qué creemos? ¿En qué confiamos? Sabemos su palabra, sabemos lo que dice Dios, pero ¿cuántos confiamos en lo que Dios nos está hablando? ¿Cuántos confiamos en su palabra? Usted no puede ya, está cansado, está fastidiado, quiere hasta allá como renunciar, quiere usted ya hacerse un lado mejor. Dios te dice, no te muevas, yo voy a actuar. Es lo que Dios nos está diciendo, hermano. El pueblo dice, Judá no tenía ninguna posibilidad de derrotar al rey.
Seniquerib, ni a los asirios. Ya ellos ya no podían hacer nada. Así te encuentras tú tal vez en alguna situación de tu vida. Ya no puedes hacer nada. Ya tus fuerzas se acabaron. Ya estás cansado, ya estás fastidiado, ya tu energía no te alcanza, ya no sabes qué hacer. Dios no está diciendo, yo quiero actuar. Yo quiero actuar, déjame actuar a mí. Nos está diciendo Dios en esta mañana. ¿Por qué Dios a veces permite que su pueblo se encuentre en una situación en la que claramente no tiene esperanzas humanas posibles? Ya no podemos. Ya no puedo, ya estoy cansado, ya me fastidié. Tanta provocación. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cómo el pueblo provocaba a Israel? Se presentaba el Goliat con todos los hombres estos de guerra, provocando a los escuadrones de Israel. ¿Y quién dijo? Dijo el rey, le daré a mi hija que vaya y derrote a este pueblo. Y no había ningún valiente hasta que se levantó David, un hombre pequeño. Le pusieron los esos de guerra y no le quedaron. Porque era un jovencito. Se quitó todo y se fue él con su honda y sus piedras. ¿Y qué dijo el gigante? ¿Acaso vienes con palos y piedras a matarme? ¿Y qué le dijo? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que el día de hoy te entregará en mis manos para que te coman las aves de los cielos. Así le dijo. ¿Y qué? ¿No lo destruyó? Con una piedra. Una sola piedra destruyó al Goliat. ¿Y qué sucedió? Entonces los pueblos se lanzaron. Ya destruyeron al gigante, ahora sí ya al valientes. Pues le digo una cosa. Dios nos está diciendo, tú no puedes. No te des por vencido. No hagas, en otras palabras, lo que tú tienes que hacer. Permanece callado. Espera en Jehová, que Él arrancará y quitará el estorbo que está perturbando para que tu bendición llegue, para que estés al gusto en la situación que estás pasando. Dios quiere actuar. Aquí nos dice, el ser humano no tenía ya posibilidad ni derrotas. Y el rey Seniquerib a los asirios ya no podía vencerlos. Ya no había fuerzas. Por eso dice que Ezequías responde con humildad. Rasgó sus vestidos en el santuario, se humilló ante Dios, porque él ya no podía, pero sabía que Dios sí podría librarlo. Segunda de Reyes 19:4 dice, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaqueh, a quien el rey de Asiria, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestra voz hacia Dios. Claramente el rey Ezequías reconoció la raíz de la crisis era esencialmente espiritual. El problema era espiritual. El hombre tiene que buscar de Dios. El hombre tiene que ponerse en las manos de Dios. Como resultado sabía que Isaías, el gran influyente profeta de los reyes, tendría un mensaje para el rey en ese trascendental momento de la historia. Tal vez el Señor había escuchado el vil mensaje de Rabsaqueh y ciertamente del mismo Seniquerib promulgarían su juicio sobre Asiria. Es cierto que Ezequías había restaurado las prácticas de adoración entre el pueblo conforme al prescripto de la ley. Sin embargo, el rey pudo haber fallado la manera de establecer relaciones con otras naciones. Buscó volverlos a Dios, pero su manera de actuar con las demás naciones no fueron correctas. Quizás había actuado como Acaz, usando la sabiduría y las fuerzas militares humanas para enfrentar al enemigo. Quizás había olvidado que Dios es quien triunfa sobre el enemigo de sus pueblos. Pero ahora Ezequías claramente reconoció el problema que él y la nación enfrentaban. Por tanto, pidió a Isaías que buscara el rostro de Dios a favor de él y de la nación. ¿Qué hicieron? Buscar a Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Buscar a Dios.
no cuando tengo ganas, no cuando yo siento. Buscar a Jehová en todo tiempo. Buscar a Jehová en todo momento. Queremos que Dios responda, pero yo busco a Dios solamente cuando tengo necesidad. Cuando Él me dice buscar a Jehová en todo tiempo, en cada momento, las cosas vayan bien o las cosas vayan mal, yo busco a Dios. Como está el tiempo, como está la situación, yo busco a Dios. No lo busco solamente cuando yo quiera. Yo lo busco a Dios cuando yo necesito. No, buscar a Jehová en todo tiempo, en cada momento, buscarlo a Él. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él es el todo en nosotros, hermanos. No confíe en lo que viene, confíe en Dios. No confíe en la situación, confíe en Dios. No confíe en el problema, confíe en Dios. Por eso le dice, quizás había actuado con su propia sabiduría o su propia fuerza humana para enfrentar al enemigo. Quizás había olvidado que Dios es quien triunfa sobre el enemigo de las naciones, del pueblo. Pero ahora Ezequías claramente reconoció el problema. Esto es lo que Dios quiere, que usted y yo reconozcamos el problema en nuestra vida, hermano. Mire, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que debemos de hacer y no estamos haciendo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para mi Dios que no estoy haciendo? Yo quiero que Dios actúe. Yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero que Dios me saque la situación. Pero ¿qué yo no estoy haciendo? Este personaje dice, Ezequías realmente reconoció el problema que él y la nación enfrentaban. Reconoció que él no estaba bien delante de Dios, que él no había actuado bien, ni la nación tampoco. Queremos que Dios haga todo y Dios lo va a hacer. Y dice, ay hermano, yo sigo creyendo en Dios, confiando en Dios, pidiéndole, y Dios no, sigo en la misma situación. Todavía te está preguntando, ¿qué no estás haciendo? ¿Qué debería de estar haciendo? ¿Qué todavía está en nosotros? Este personaje dice que se humilló y reconoció, rasgó sus vestidos, se humilló ante Dios y reconoció su problema que de él y la de la nación también enfrentaría. Nosotros queremos que Dios actúe, seguimos confiando, pero no reconocemos que yo estoy haciendo mal. Yo no estoy cumpliendo con Dios. Yo no estoy haciendo lo que Él me está demandando. Queremos que Dios haga todo, pero yo, ¿qué estoy haciendo de mi parte? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta de mi vida que no estoy haciendo? Para que Dios actúe, hermano. Dios arranque, Dios corte, Dios restaure, Dios sane, Dios bendiga. Yo tengo que humillarme ante Dios y quitar lo que está estorbando, reconstruir mi vida, hacer lo que debo de hacer y no estoy haciendo. Es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, hermano. Claramente, Ezequías reconoció el problema, reconoció lo que él había hecho mal. Y nosotros no queremos reconocerlo, hermanos. No reconocemos, estamos bien, no queremos aceptar nuestro error. Tenemos que recibir. Mire, yo pues le digo, David, hermanos. Si usted leemos sobre David, hermanos, ¿cuántos errores cometió? ¿Cuántos errores? Pero en cada error reconoció su pecado, reconoció su desobediencia, se humilló. ¿Y qué dijo? Cuando Dios le dice, ¿a quién te entrego? ¿Al hombre o a Dios? Para que te haga justicia. ¿Y qué dijo? Tú, Señor, venga tú, porque tú eres misericordioso y el hombre no es misericordioso. El hombre que dijo, apedréelo y mátenlo. Es lo que había dicho el pueblo. Pero sin embargo Dios dice, en tu grande misericordia, porque son grandes tus misericordias cada día. Si usted lee el Salmo 51, hermanos, ahí David se humilla, quita, dame un corazón nuevo, un espíritu recto que te adore. Perdona todas mis iniquidades, todos mis pecados conforme a tus grandes misericordias.
David reconocía, hermano, se humillaba. Nosotros no queremos reconocer que estamos fallando, no queremos reconocer que estamos cometiendo errores y queremos que Dios nos libre, queremos que Dios nos salve. Aquí claramente, hermano, dice, tal vez el Señor haya oído. Sí, ¿por qué? Porque reconoció el problema. Reconoció que estaba mal y actuó. Y es lo que Dios quiere que nosotros también reconozcamos, hermanos, en qué nos hemos equivocado. Que reconozcamos. Quizás oirá de Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsed, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Eleva. Pero tuvo que reconocer. El 19:5 dice, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías nos respondió, así dirás a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas, porque las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra y hará que su tierra caiga a espada. Esta es la palabra. Y regresando, halló al rey de Asiria, combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Liquis. Y oyó decir, el rey de Etiopía había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis, Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos de los asirios. He aquí, tú has oído lo que has hecho, los reyes de Asiria y toda la tierra destruyéndola, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres? ¿Destruyeron? Esto es Gozan, Arán, Rasad y los hijos de Den que estaban entre el cerro. Yo quiero que veamos aquí. Lo único que les dice, que les viene aquí, no teman. El rey Ezequías fue recompensado por su confianza en Dios. Isaías ciertamente tuvo un mensaje para el rey de la nación. El temor no era la respuesta. Escúcheme. El temor no es la respuesta. El miedo no es la respuesta. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El temor, la cobardía, el miedo no sirve. No debían desanimarse ni dejar que las palabras blasfemas de Sennacherib y sus subordinadores lo amedrentaran. Más bien, Israel debía cifrar toda su esperanza en el Señor. ¿Por qué? Él estaba a punto de hacer algo asombroso. Vemos que la huida de Sennacherib no sería por el poder del pueblo de Dios, sino por la acción salvadora del mismo Dios. Isaías nos revela cómo sucedería todo esto. Era suficiente que Ezequías supiera que Dios haría algo grande en favor de su pueblo. No temas. Es lo que nos dice Dios en esta mañana. No temas. Dios va a hacer algo grande en ti y en mí. Pero recuerde lo que hemos dicho. No hay que tener temor. Hay que reconocer en qué estamos mal. Hay que reconocer nuestra vida, hermanos. ¿Qué estamos haciendo incorrecto? ¿En qué estamos fallando? Para que Dios actúe. Para que Dios reaccione. Para que Dios obre. Y podemos escalar. Subir más alto. Pero tenemos que reconocer nuestra situación. No temer y confiar en Dios. Permanecer callados para que Dios obre. Para que Dios reaccione. Para que Dios actúe. Aquí vemos, Él estaba a punto de hacer algo asombroso. Dios quería que el pueblo viera que Él era el mismo. Que Él no había cambiado. Que Él permanecía fiel. Por eso, la primera porción. ¿En quién confías?, le dijo Sennacherib. ¿Quién te rescatará?, le dijeron.
Ezequías responde con una humildad, rasga sus vestidos, se va al templo y busca primeramente a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Reconoce la situación, reconoce su error y reconoce el error del pueblo. Y entonces les dice Dios que no haya temor. El temor no te puede vencer. Yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Mire, vamos ahí al 19:32, al 37, la parte final de cómo Dios vino a cumplir su promesa. Y Dios lo puede hacer con usted y conmigo en la situación que estamos viviendo. Dice el 19:32, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Todo esto le dice. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor ¿a quién? A David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche el ángel de Jehová mató en el campamento de los asirios 7 hombres, 8 hombres, 185,000. Usted puede ver la magnitud del poder de Dios. Envió a su ángel y mató a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Senequerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. ¿Quién fue el que tuvo miedo ahora? ¿El que amedrentaba al pueblo? Al que venía, hermano, a ver qué Dios podrá con nuestros dioses, qué Dios ha salvado. Y maldijo, más bien, habló blasfemia contra el Dios viviente. ¿Y qué dice? Mire lo que le acontece a este personaje. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nicros a sus dioses, ¿qué dice? Adramelech, Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar a Sarón, su hijo. Sus propios hijos lo mataron en el templo donde servía a sus dioses. ¿Qué nos enseña? Que los dioses que tenían no le pudieron salvar la vida. ¿Hasta dónde llegó este personaje? El profeta Isaías comunicó sus propias palabras de esperanza y aliento al rey. Ezequías y al pueblo. El ejército de Senequerib no entraría en Jerusalén. Esa misma noche el ángel del Señor provocó la muerte y se encontró rodeado de cadáveres. Es de imaginar el terror de ellos, el terror que estalló entre ellos en medio de esa espantosa panorama. Este evento particular está registrado en los archivos históricos extrabíblicos del antiguo historiador griego Herodote. Si bien el cumplimiento del plan de Dios puede tardar a veces mucho tiempo, pero finalmente se cumplirá. Aunque la visión tardara, dice el profeta Habacuc, aunque la visión tardara por un poco de tiempo, no dudes, sin duda llegará. Y así Dios rescató a su pueblo y mantuvo su promesa a David al responder las oraciones de Ezequías. Nosotros también podemos enfrentar enemigos que parecen insuperables, pero debemos recordar que la batalla es del Señor. Podemos confiar en Él, nos confiar en Él que nos da la victoria. ¿La lucha de quién es, hermanos? ¿La batalla de quién es? Es de Dios. ¿Cuántos de ustedes y yo estamos luchando, hermano? ¿Cuántos de yo estamos peleando? ¿Cuántos de yo estamos batallando y no podemos resolver nada? Dios nos dice, déjamelo a mí.
yo actuaré. Dios quiere actuar en nosotros. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere, hermanos, ser en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿Cuáles son algunos otros ejemplos bíblicos que conoce donde Dios mostró su poder sobre el enemigo de su pueblo escogido? Vemos a los egipcios vienen atacando y vemos el poder de Dios que abre el mar y cruzan en seco. Podemos ver muchas historias, hermanos, de cómo Dios libró al pueblo de Israel. Pero el pueblo tenía que humillarse. El pueblo se rebelaba, venía juicio y tenían que buscar a Dios. Y es lo que estamos viviendo en nuestros días, hermanos. Estamos viendo todo lo que está sucediendo y el pueblo no busca de Dios. En una situación que parecía desesperada, en medio de la burla de sus enemigos, del rey Ezequías, dependió de Dios. ¿Qué presiones, qué presiones está enfrentando usted hoy? Tiene que tomar decisiones difíciles. Siempre podrá sentir seguro si confía en el futuro a Dios. No lo haga usted. No pelee usted. Póngaselo en las manos de Dios. En esta mañana, hermanos, esta lección nos está diciendo, Él nos quiere rescatar. Él quiere solucionar el problema que estamos pasando. Pero hay que confiar en Él. No luchemos con nuestras propias fuerzas, sino tengamos nuestra confianza en Dios. Termino con esto. En esta semana, busque a Dios para librar sus batallas de cada día esta próxima semana. Anime a otros compartiendo la respuesta de Dios a sus oraciones. Ore por sabiduría para reconocer las batallas espirituales por lo que son. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Yo solamente le animo en esta mañana. Vamos a examinarnos a nosotros mismos, cómo nos encontramos, y vamos a corregir lo que está mal en nosotros para que realmente busquemos a Dios y Dios venga a actuar y resolver nuestra situación. Permanezca callado, busque a Dios y Dios va a obrar. Pero mire, reconozca primero su error. Reconozca primero lo que usted está fallando para que Dios venga y actúe en su situación. Si yo no me reconozco, hermano, va a seguir el problema hasta que yo reconozca. Tenemos que reconocer que estamos fallando para que Dios venga a actuar. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Yo te doy gracias, Dios, por esta lección en esta mañana, Padre. Esperamos que podamos entender, Señor, que es necesario que nos examinemos a nosotros mismos en qué estamos fallando, por qué esta prueba, por qué esta situación. Reconozcamos que necesitamos de Dios, que no lucho con mi fuerza, sino con la de Dios. Padre, en este momento, Señor, esto, familia en Cristo que está aquí reunida, Padre, yo te pido por ellos, Padre. Que tú vengas a actuar en la vida, en la situación que están viviendo o experimentando, Padre. Te pido, Dios, que tú vengas honrando la fe de cada uno. En este momento, Padre, tú conoces el corazón de nosotros, tú conoces nuestra situación. Espero, Dios, que escuche a ti y que no escuche la voz del enemigo que le está diciendo, no lo hagas. Porque el enemigo también viene a nuestro oído a luchar, a decirte, lo que escuchaste no es Dios, es el hombre. Yo te quiero decir, es Dios hablando nuestras vidas, que le busquemos, que nos reconozcamos nuestros errores y confiemos en Dios. Toda situación que estamos viviendo, que Dios venga a honrar nuestra fe. En este momento, Dios, yo intercedo por este pueblo, el que me escucha allá en su hogar, que tú vengas a obrar tu perfecta voluntad en sus vidas. En este momento, Padre, yo te doy gracias de antemano, porque sé que siempre nos escuchas. Yo sé, Dios, que tú te has escuchado, y yo sé, Dios, que tú vas a responder a la necesidad del pueblo. En este momento, gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya.